Entonces aquí empezaremos a desglosar el tema de los números índices simples, ¿verdad? En primer lugar tenemos los índices simples que son en serie, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre, ya habíamos mencionado eso, que tenemos un periodo base y un periodo actual. En este caso representamos por x sub 0 al que es el periodo base, ¿verdad? X sub 0. Y x sub t viene a ser el periodo actual que estamos calculando, ¿verdad? Entonces estos dos valores forman la variable x en sí, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ese cálculo que se hace a través de una división. Por eso los índices simples son sencillitos de calcular, no necesitamos demasiado conocimiento matemático porque se basa en una división y en una multiplicación, que viene a ser esta formulita. Entonces se representan, ¿verdad? Los índices simples que son en serie se representan por la letra I mayúscula y tienen un periodo base, ¿verdad? Que tiene un periodo fijo, y tenemos el periodo actual. Y entonces es solamente hacer la división entre el periodo actual con el periodo base y multiplicamos por 100. Recuerden siempre que los números índices están ya expresados en porcentajes, ¿verdad? Entonces el número que sale siempre va a ser el porcentaje de la diferencia que estamos haciendo el cálculo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo de la aplicación de los números índices simples en serie. En este caso, entonces, para este ejemplo, dice que en la tabla que vamos a ver a continuación se presenta el número de mujeres en miles, ¿verdad? En miles de unidades activas. Eso quiere decir que son mujeres que están trabajando en un determinado país desde el tercer trimestre del año 2009 hasta el tercer trimestre del año 2010. Y nos pide calcular los números índices simples en serie con base en el tercer trimestre del 2009. Siempre nos van a dar, en el caso de los números índices simples, si son en serie, nos tiene que dar una base, o sea, el valor que vamos a tomar como referencia. Si pide calcular números índices simples, no dice si es en serie o en cadena, pero no nos da el periodo base, entonces ya no podemos hacerlo en serie, ¿verdad? Ya es otro caso, para que tengan en cuenta también eso. Entonces vamos a ver la tabla. Fíjense aquí, esta es la tabla de la que estábamos hablando. Entonces acá tenemos el año, el trimestre y la cantidad de mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos en el año 2009, en el tercer trimestre del año 2009, tenemos 10.089,4 mujeres que estaban activas, ¿verdad? En el cuarto trimestre del año 2009 tenemos esta cantidad y así sucesivamente. Fíjense que pide calcular los índices simples en serie y la base es el tercer trimestre del año 2009. O sea, esta primera línea que tenemos aquí en la tabla, esta viene a ser la base, o sea, el periodo base que vamos a tomar. No siempre el primer, digamos, la primera línea o el primer periodo que tengamos dentro de una tabla, ese va a ser la base, ¿verdad? La base puede ser el último o puede ser el segundo, o en este caso, ¿verdad? El segundo valor puede ser el penúltimo, el del medio. Cualquiera yo puedo tomar como periodo base para mi referencia. En este caso particular, para el ejemplo, está tomando el primer valor. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces traemos nuevamente nuestra tablita para tener en cuenta y traemos también la fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces acá, así como les había dicho, el primer valor es lo que vamos a tomar como referencia. Lo que sí voy a agregar una columna más aquí a mi tabla para poder ir colocando los resultados. En este caso yo coloqué índices en base 3-2009 porque esto indica el tercer trimestre del año 2009, porque tenemos trimestres. Si no tuviéramos esto, solamente tuviéramos año, entonces aquí solamente ponemos índices en base tanto, ¿verdad? Del año tanto o del periodo tanto y ya está. Ok, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula. En primer lugar, entonces acá la nomenclatura siempre es importante y quiero que lo hagan. De hecho que acá, como es la primera vez, lo voy a hacer todo paso a paso, pero
con la práctica que ustedes van a ir adquiriendo, pueden hacer directamente en la tabla, nada más ir colocando las respuestas. Entonces acá el índice que vamos a calcular es el índice, ¿verdad?, con el periodo base que se coloca aquí abajo, que es el tercer trimestre del año 2009, comparando con el tercer trimestre del año 2009. Obviamente, ¿por qué es igual? Fíjense que cuando nosotros habíamos dicho el tema de los índices, en uno de los conceptos decimos que al periodo base que se toma como referencia, ¿verdad?, se le asigna el valor 100. ¿Y de dónde sale ese 100? De esto, de esta división que se hace aquí. Entonces lo primero que hago es dividir el periodo base con su periodo actual, que viene a ser el mismo, y se multiplica por 100. Entonces el resultado obtenido es, obviamente, que es 100. Por eso es que el valor, ¿verdad?, del número índice para el periodo base es 100, ¿verdad? Él es el comparativo. Con él nosotros vamos a hacer las comparaciones de las respuestas que vamos a ir obteniendo. Entonces, para el siguiente, ahí ya cambia. Entonces tenemos, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a comparar el siguiente periodo, que viene a ser el cuarto trimestre del año 2009, va arriba, con el periodo base, que es el tercer trimestre del año 2009, que es el que está aquí abajo. Fíjense que este, dijimos, ¿verdad?, se mantiene porque estamos haciendo índices simples en serie. Entonces el periodo base es fijo. Y entonces acá, al hacer esta división, ¿verdad?, tienen que tener en cuenta, no me voy a cansar de repetir esa parte nunca, siempre cuando tenemos así operaciones combinadas, por favor háganlo en la calculadora con paréntesis, para asegurar los resultados, porque a veces hacemos todo de seguido y nuestra calculadora está mal programada, mal configurada, y cometemos errores. Entonces en este caso lo que tengo que hacer es, en la calculadora, paréntesis 10.139,3 dividido 10.089,4, cierro el paréntesis y multiplico por 100, ¿verdad?, para hacerlo todo de una sola vez. Una vez que hice todo eso, entonces el resultado va a ser este, 100,4946, ¿verdad? Entonces este sería el índice para el cuarto trimestre del año 2009. Luego tenemos para el siguiente, que sería ya el primer trimestre del año 2010, ese sería el periodo actual, primer trimestre del año 2010, en relación al tercer trimestre del año 2009. Lo que hacemos es una comparación, recuérdense, estamos haciendo una comparación. Entonces hacemos nuevamente esa división y el resultado es 101,2280. Luego tenemos el siguiente, que viene a ser el periodo actual, es el segundo trimestre del año 2010, comparando siempre con el tercer trimestre del año 2009. Y ahí obtenemos entonces que el índice es 101,5967. Y por último, para el último periodo de esta tabla, entonces tenemos el tercer trimestre del año 2010 con el tercer trimestre del año 2009. Hacemos la división y obtenemos que es 101,7424. Entonces estos son nuestros números índices. Y ahora, ¿cómo esto se interpreta? Bueno, entonces acá la interpretación que se hace es, en el periodo correspondiente al tercer trimestre del año 2010 hubo un aumento de 1,74% en la cantidad de mujeres que estaban activas, comparando con el tercer trimestre del año 2009. ¿Por qué? Porque en el año 2009 nosotros tomamos como nuestro valor base, ¿verdad?, de referencia. Entonces allí está el 100%. Y fíjense que acá en el 2010, tercer trimestre, tenemos 101,74. Quiere decir que hay un aumento. Y la diferencia entre este 100, que es el valor de referencia, con el periodo actual, entonces esa diferencia es el aumento o la disminución. En este caso hay un aumento, ¿verdad?, de 1,74. Puede haber también una disminución. Si voy a hacer la comparación, por ejemplo, del tercer trimestre del año 2009 con el primer trimestre del año 2010, entonces quiere decir que hay una, un aumento de 1,22%, casi 23 ya,
1,22% aumentó, la cantidad de mujeres activas en ese país, ¿verdad? O sea, la cantidad de mujeres trabajadoras. Y así sucesivamente. Entonces, esa diferencia entre el valor base, ¿verdad?, que siempre va a ser 100, con el periodo que estamos queriendo hacer la comparación, entonces es lo que tenemos que interpretar con los números índices. Para eso sirve, para hacer esa comparación. En realidad el número índice lo que hace es decirnos si hubo un aumento o una disminución, ¿verdad? Ya sea de la medida que fuera, ¿verdad? Por eso es que dice que es una medida estadística, ¿verdad? Acá nosotros hablamos de personas, ¿verdad? Son mujeres, personas. Podemos hablar de cantidad de productos vendidos, podemos hablar de cosas, de animales, de cualquier cosa que queramos hacer, queremos calcular, entonces utilizamos los números índices para ver si hubo aumento, disminución dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Estamos?